pero quiero empezar por el asunto de del censo de Quirino, Pluvio Suplicio Quirino. Es a ese censo que se refiere Lucano en ese evangelio o en ese conjunto de evangelios que fueron fusionados en la versión que conocemos hoy como según San Lucas. Es probable que cada uno de los evangelios que han terminado bajo una denominación hayan sido la recopilación de versiones atribuidas a la persona bajo la que se titula, y entonces esa recopilación de versiones lleva a una redacción final, y entonces esa redacción final se coloca bajo la denominación de la persona a la que se tituló, que el Evangelio según San Marcos, que el Evangelio según San Mateo. Probablemente teníamos 100 o yo no sé cuántas versiones de Marcos, cuántas versiones de Mateo, cuántas versiones, y más o menos se unificó una. ¿Por qué razón? No teníamos la imprenta. Originalmente no teníamos la imprenta. Entonces no teníamos los copistas, no eran fotocopiadoras. No eran fotocopiadoras. Teníamos a los escribas. Y los escribas, pues, cuando querían hacer una copia, tenían que hacerla por escrito, esa copia. Y esa copia iba a tener mucho de lo que la persona entendiera que estaba diciendo el evangelista. Es decir, lo iba a traducir a su concesión. Lo iba a traducir a su concesión de las cosas. Entonces es probable que eso haya ocurrido. Y le digo que es probable porque estas son cosas que no están probadas ni en uno ni en otro sentido. Pero esto de que una persona escribió un evangelio, no, habían 80,000 versiones de cada uno de esos evangelios. Entonces, en el de Lucano, aquel médico que era hijo de una esclava y de un recaudador de impuestos, pero el padre pues hizo que el capataz de su hacienda declarara a Lucano como hijo, y le dio la libertad. Le dio la libertad a la familia, le dio la libertad. Entonces, independientemente de que eran esclavos libres, siguió la crianza en la casa donde había nacido, y su padre biológico le procuró cierta formación, entre ellas la formación de médico, que era una formación un tanto empírica. Era por rodearte desde pequeño de gente que sabía de medicina para embeberte de esos conocimientos, y así se hacía un médico. Así se hizo Lucano médico. Bueno, el caso es que él cuenta una versión de este censo cirino, de este censo de Publio Suplicio Quirino, el que dispuso el censo, que la versión no coincide con el carácter histórico que tenían esos censos. No coincide.
porque en esta versión de Lucas o de Lucano, lo que se plantea es que José, que por cierto, José es un personaje también un tanto polémico, que se discute su existencia, porque en el caso bíblico solo lo mencionan a José Mateo, lo menciona Mateo y lo menciona Lucas, pero ninguno de los otros evangelistas menciona realmente a José. Entonces, que supuestamente José tiene que tomar toda la familia y trasladarse a Judea para la realización del censo sirino, porque supuestamente todo el mundo tenía que ir a su origen de nacimiento, a estar pendiente que llegaran los empadronadores para censarse. Eso es lo que dice Lucas, y así es que plantea más o menos esa justificación de que José saliera de Nazaret para ir a censarse a Judea. Pero cuando usted contrasta esto con la historia censal romana, nada que ver, porque el censo tenía un objetivo. El objetivo que tenía básicamente era de recaudación, y el recaudo se hacía donde la gente vivía, no donde la gente había nacido. Por lo tanto, el interés era censarte para que el recaudador de impuestos supiera a cuántas casas, a cuántas familias, a cuántas personas, por cuántas personas tenía que responder a la hora de liquidar los tributos. Y entonces no era ese objetivo. Es decir, cuando usted ve cuál era la naturaleza de los censos de la época y esta versión de Lucas, entonces se encuentra ahí con esto que no hace coincidencia, porque lo que vemos en términos históricos realmente es que el objetivo del censo era recaudatorio. Por lo tanto, la persona no tenía que trasladarse de un lugar a otro. Desde luego, está también el interés que hubo desde el principio por entrelazar toda la historia de Jesús con una historia mesiánica, y a algunos evangelistas no les gustaba mucho lo de el nacimiento en Nazaret. Por eso es que algunos se inventaron lo del nacimiento en Belén, que nació en Belén, no nació en Nazaret. Pero realmente en ninguna de las profecías estaba previsto que el Mesías que esperaban los judíos viniera en un villorrio como era ese villorrio de Nazaret. Por eso algunos tratan de apurar la cosa y trasladar el lugar de nacimiento. Entonces, esto de que de esa variación de justificación del censo de Quirino, del censo sirino, estaba dentro de esa intención. Pero hago esta referencia porque, bueno, los censos lo tenemos desde antes de la denominada era cristiana. Tenemos los censos. Señores, no tenemos ninguna otra forma más efectiva de poder evaluar realmente con precisión el crecimiento de una población. No la hay. Por eso, todos los países del mundo, los atrasados y los desarrollados, desarrollan censo cada 10 años. Lo del censo cada 10 años no es una cosa que se haya establecido en la República Dominicana. Eso es un mandato mundial, internacional, y todo lo que es la data del país
se desprende de ahí. Hay gente que dice, pero ven acá, ¿y cómo que si desarrolla una encuesta y la encuesta se hace con una proporción, lo propio no podemos hacer con el censo? Bueno, sin el censo no tenemos encuesta, porque quien da realmente las herramientas para que se pueda hacer una encuesta que tenga un carácter científico es el censo. Es el censo. Entonces, los países desarrollados lo llevan a cabo. Usted se imagina en los países nuestros que quisiéramos que las cosas fueran ideales. Que todas las cosas, las actividades de los hombres se registran y que a partir de ellas podemos ir a contar. Bueno, señores, aquí habían casas o hay casas que nos enteramos de que esas casas existían cuando hemos ido a buscar los muertos a esas casas. Cuando hemos ido a buscar los muertos a esa casa. Miren, el ayuntamiento o el distrito municipal más pequeño no sabe cuántas casas tiene. Ni sabe quién hizo una casa anoche. Ni sabe cuánta gente vive en una casita ahí que se está cayendo. No sabe nada de eso. Debería saberlo, pero no lo sabe. No tenemos registro de eso. Es decir, nosotros no tenemos ninguna otra forma de buscar, hacer un levantamiento con precisión que no sea la de un censo. Que no sea la de un censo. Y eso podrá perfeccionarse en el futuro. Me imagino que ahora la gente irá a los hogares con herramientas de las que no disponía en el pasado, y está los mapas con georreferencia. Hoy hay la posibilidad de saber si el encuestador visitó o no ese hogar, si el encuestador brincó ese hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso que hacemos de una manera que parece rudimentaria, porque hay muchas cosas en la vida que las seguimos haciendo como la hemos hecho siempre. A la hora de sentarse a comer necesitamos plato, cuchara y tenedor. Y es con una cuchara o con un plato o con un tenedor que uno come. Y hemos variado 80,000 veces la tecnología, pero olvídese, para fajarse a comer un plátano, para comerse un plátano, uno necesita pues un tenedor. Lo necesita. Ya, bueno, eso es una cuestión, digamos, rudimentaria. Pues perfecto. Pero lo necesitamos. Entonces, ideas de cómo siempre pueden hacerse las cosas fantásticas, sí. Y a ellas se va avanzando de manera paulatina. Por eso es que el señor Bill Gates dice que la práctica, que el terreno de la práctica es el valle de la muerte al que van las mejores ideas a exhalar su último suspiro. Es decir, no hay ideas fantásticas. No hay ideas fantásticas porque si no han sido probadas en la práctica, que es donde verdaderamente sabemos cuál es la realidad de las cosas, entonces son ficciones. Mientras tanto, las cosas que sí hemos probado en la práctica y que sabemos que dan resultados, aunque sean antiguas, no tenemos por qué dejarlas a un lado, sobre todo cuando no tenemos otro mecanismo para sustituirla. No tenemos otro mecanismo para sustituirla. Entonces, yo creo que es un error de la clase política dominicana ponerle obstáculo a la realización de ese censo. Creo que es un error. Yo creo que
si a algo debemos apostar todos, los que están en el gobierno y los que pudieran estar en el gobierno después, es a que tengamos planificación, porque esa planificación sirve al gobierno actual, pero sirve a los gobiernos futuros. Sirve. Yo tengo mis reservas sobre algunas cosas que han ocurrido en el cuestionario. Yo sé de las agendas que quieren hacerse valer. Yo sé de las agendas que quieren hacerse valer, pero aún así, señores, lo que tenemos que preguntarnos es qué es lo mejor. Y lo mejor es que ese censo se lleve a cabo. Y no solo que se lleve a cabo, sino que ese censo, en las cosas que pueda fracasar, supere su propio fracaso. Porque debe tener muchas debilidades. Pero yo soy de los que prefiere que los países avancen equivocándose, pero que avancen. Es decir, que nos equivoquemos, que metamos la pata, pero vamos a meter la pata trabajando, haciendo algo, echando para adelante. Vamos a meter la pata echando para adelante. Y entonces nos corregimos, porque se supone que el interés es hacer un levantamiento, un levantamiento real, fidedigno, que solo se puede hacer de esa manera, no tenemos de otra. No tenemos de otra, realmente, en términos reales, no la tenemos. Aunque después podamos dotarnos, pero no la tenemos. No la tenemos. Entonces, me alegró mucho que el presidente de la República pues colocara como vocera del censo a la vicepresidenta Raquel Peña, que la pusiera como vocera. Eso es una de las mejores cosas, presidente, que han ocurrido con ese censo. Porque evidentemente que los funcionarios que tienen que dar la cara al identificarse abiertamente con otras agendas, pues son funcionarios que ocasionan mucho ruido, mucha distorsión de las cosas de por sí. Entonces, no tienen, digamos, este carácter que tiene Raquel, que ella nos habla todo y nos respeta a todos. A los que comparten una cosa de la agenda y a los que no comparten, nos respeta a todos, nos habla para todos, como tiene que hacer un gobierno. Nos habla para todos. Entonces, eso es importante. Por eso, estos espaldarazos que se han producido, ella misma ayer y José Ignacio Paliza encabezaron un encuentro con el empresariado de apoyo al censo. Ayer los obispos, que yo sé que tienen su reserva con algunas cosas del censo, colocan el país por delante y apoyan el censo. Apoyan el censo. Entonces, yo creo que debemos apostar a que se realice. Abel Martínez habló del tema de la seguridad. Bueno, el caso es que el tema de la inseguridad nosotros no lo vamos a resolver. Si nos proponemos resolver la inseguridad antes de hacer un censo, no vamos a hacer ningún censo. Es decir, el censo tenemos que hacerlo con todos los problemas que tenemos. Tenemos que hacer el censo con todos los problemas que tenemos. Porque hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Entonces, bueno, que se posponga, etcétera. ¿Vamos a qué? ¿A esperar a acercarnos más ya al tema electoral para hacer el censo? No, vamos a hacer el censo y el censo está montado. Ya está montado, entonces vamos a apostar al éxito del censo. Vamos a apostar, aún con las reservas que uno tenga sobre algunas cuestiones que están ahí, vamos a apostar al éxito del censo. Yo creo que eso es lo que más le conviene a la República Dominicana. Entonces, señores, miren.